El juramento del silencio. El viento aullaba entre las montañas grises como si la misma naturaleza llorara. La ciudad de Auren, antigua y orgullosa, yacía en ruinas. Las columnas caídas y los templos derrumbados eran ahora simples escombros. Pero entre ellos, de pie, inmóvil, como una estatua tallada por la voluntad misma de los dioses, estaba él, Cael, el último centinela de la orden estoica. No quedaba nadie. Su mentor, sus hermanos, incluso sus enemigos, todos habían sido tragados por la guerra. Cael no lloraba. No maldecía, solo observaba el horizonte, como si esperara que algo, o alguien, regresara. Pero no era esperanza lo que lo sostenía. Era algo más profundo. Algo más duro que el acero y más firme que la roca, resiliencia. A los 15 años, cuando aún era un joven impetuoso, Cael había tomado un juramento en el templo de los silenciosos: nada externo podrá perturbar la fortaleza de mi alma. Ni la pérdida, ni el dolor, ni la traición. Seré firme como el roble en la tormenta. Mi sufrimiento será fuego que forje, no que consuma. Ese juramento no era solo palabras grabadas en piedra. Era su escudo, su espada. Su razón para seguir de pie cuando todo lo demás había caído. Ahora, con la ciudad en ruinas, y la soledad como única compañía, Cael sabía que la prueba definitiva había comenzado. No era contra un enemigo visible, ni contra ejércitos armados. Era una guerra silenciosa, interna. Contra el desaliento, el vacío, la tentación de rendirse. Y en ese momento, mientras el sol se escondía tras el último bastión de piedra, Cael dio un paso hacia adelante. Porque la verdadera batalla no era contra el mundo exterior. Era contra sí mismo. Cael descendió lentamente los peldaños del templo de los silenciosos, ahora agrietados por el tiempo y el caos. Cada paso que daba era como si el suelo murmurara antiguas advertencias. Pero él no escuchaba con los oídos, escuchaba con el alma. Su maestro le había enseñado que cuando todo lo externo falla, lo interno debe gobernar. ¿Dónde está tu paz cuando todo se derrumba? Esa fue la última pregunta que le hizo su mentor antes de ser arrastrado por las llamas en la batalla final. Cael nunca respondió, no porque no quisiera, sino porque aún no lo sabía. Y ahora, mientras caminaba por entre cadáveres olvidados, reliquias destruidas y ecos de un pasado glorioso, comenzaba a entender. La paz no era un regalo. Era una decisión. Una conquista. Una llama que debía encenderse en el abismo más oscuro. El dolor no me define. La pérdida no me rompe. Cada golpe me forja. Cael murmuraba estas palabras como un mantra mientras se acercaba al viejo santuario en las colinas. Según las leyendas, ahí descansaba el espejo del aliento interior, un objeto místico capaz de mostrarte no lo que eres, sino lo que aún no te atreves a ser. Pero el camino no era fácil. Nada que valga la pena lo es. Y justo cuando ponía un pie en el sendero escarpado que conducía al santuario, una figura encapuchada surgió de la niebla. No llevaba armas. Solo una mirada firme y una voz profunda como el trueno: para seguir adelante, primero debes enfrentar tu sombra. Cael se detuvo. No por miedo, sino porque sabía que lo que venía no era una batalla física, sino un juicio mucho más temido por los sabios y guerreros por igual. La figura encapuchada no se movía. Ni una brisa agitaba su capa. Era como si el mundo mismo contuviera el aliento. Cael no necesitaba preguntar. Sabía que era aquella presencia, no un enemigo, no un guardián, sino un reflejo. Una manifestación del juicio interior. El estoicismo enseña que el mayor tirano al que un hombre debe resistir es su propio ego. Y el juicio había comenzado. ¿Estás preparado para ver tu verdad desnuda?, preguntó la figura. Cael asintió. No con orgullo, sino con aceptación. El primer paso hacia la resiliencia era mirar el rostro del dolor sin pestañear. La figura alzó una mano. El aire vibró como si el universo se replegara sobre sí mismo, y el espejo del aliento interior emergió del suelo como si brotara desde el corazón de la montaña. No tenía marco. No tenía superficie. Solo un vacío líquido que temblaba con la energía de lo no dicho, lo no enfrentado.
Kael se acercó. Y entonces lo vio. No su cuerpo. No su rostro. Sino sus fracasos, uno por uno, ardiendo frente a él como brasas. Vio el día que huyó del combate, dejando atrás a su amigo. Vio la ira que ocultó bajo una sonrisa. Vio las palabras que nunca dijo. Los miedos que negó. El orgullo que disfrazó de fortaleza. Cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque el peso de la verdad siempre exige humildad. Y en ese silencio sagrado, la figura encapuchada habló de nuevo: resiliencia no es endurecerte. Es purificarte en el fuego del reconocimiento. Kael cerró los ojos. Respiró profundo. No huyó. No gritó. Solo aceptó. Y entonces, el espejo se disipó como niebla en el amanecer, dejando en su lugar algo inesperado. Frente a Kael, donde antes estuvo el espejo, ahora yacía una pequeña luz. No una antorcha. No una joya. Era una llama flotante, suspendida en el aire, que latía como un corazón vivo. Kael la observó en silencio. Esa luz era suya. Una parte de él que había permanecido oculta bajo capas de miedo, culpa y expectativa. Su esencia invicta. Has visto tu sombra, dijo la figura encapuchada. Ahora contempla tu fuego interior. Este es el núcleo que ni el tiempo, ni el dolor, ni la traición pueden apagar. Kael extendió la mano, y la llama se posó en su palma sin quemarlo. En ese instante, recordó las palabras de su mentor: solo cuando enfrentas tu miseria sin disfraz, puedes encender la antorcha que guiará a otros en la oscuridad. Ese fuego no era para él. Era un legado. Una señal de que aún había propósito. Que incluso entre las ruinas del mundo, un hombre firme puede ser faro. La figura sintió, retrocediendo lentamente hacia la niebla. El sendero no se ha acabado, Kael. Has ganado claridad, no descanso. Tu resiliencia será probada una y otra vez. Pero ahora tienes un arma que nadie puede arrebatarte: la conciencia de quién eres y quién eliges ser. Kael se puso de pie, más recto que nunca. No porque hubiera vencido algo, sino porque había reconocido todo lo que debía seguir enfrentando. El santuario se desvaneció. La colina se vació. Y el guerrero marchó de regreso al mundo real, con la llama danzando suavemente sobre su mano, iluminando un nuevo horizonte. Porque aunque la guerra había acabado, Kael descendía de la colina como quien baja desde el cielo mismo. La llama seguía ardiendo sobre su palma, y no proyectaba sombra alguna. No era fuego común. Era símbolo. Era alma. Al llegar al valle, el paisaje era otro recordatorio de que la gloria es frágil: columnas partidas, estandartes desgarrados, campos donde antaño reían niños, ahora silenciosos como tumbas. Pero Kael no desvió la mirada. El estoico no evade la decadencia. La contempla. La honra. La trasciende. En el centro del valle se encontraba el Camino de los Caídos, un antiguo sendero de los tiempos imperiales, donde se enterraba a los héroes sin nombre. Cientos de piedras alineadas, cada una con un símbolo grabado, no con palabras, sino con gestos: una espada rota, una hoja de laurel, una máscara partida. Kael se arrodilló ante la primera piedra. No para llorar, sino para agradecer. Porque entendía que cada alma caída allí, cada hombre que resistió hasta el final, había sido parte de la cadena invisible que sostenía al mundo. Ellos no eran mártires. Eran raíces. Y mientras contemplaba aquella necrópolis silenciosa, comprendió que su misión no era vivir en nombre propio. Era vivir en nombre del legado. El viento cambió. Silbaba con un eco distinto. Como si algo se acercara. Kael alzó la mirada. Entre las piedras, avanzaba una figura que no caminaba, deslizaba. Era alta, cubierta por un manto de ceniza, y sus ojos brillaban con el fulgor de antiguos soles. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba para anunciar su nombre. El portador del olvido. Una antigua entidad que buscaba una sola cosa: borrar de la historia a aquellos que no se doblegaron. El fuego de Kael parpadeó. Y fue entonces cuando el guerrero supo que la resiliencia no solo era para resistir el dolor.
sino para resistir el olvido. El portador del olvido avanzaba lentamente, pero con una precisión aterradora. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si el tiempo mismo comenzara a desvanecerse. Kael sintió como el suelo debajo de sus pies se desmoronaba, como si la memoria de todos aquellos que alguna vez vivieron allí comenzara a desintegrarse, llevándose consigo la esencia misma del lugar. El olvido no era solo un enemigo físico. Era una fuerza que devoraba la voluntad, que arrastraba incluso a los más grandes al abismo de la nada. Un hombre podía luchar contra el dolor, contra la desesperación. Pero ¿qué quedaba cuando la memoria misma se desvanecía, cuando el propósito de la existencia perdía sentido? Kael no podía dejar que eso ocurriera. No podía dejar que los sacrificios de los que habían caído quedaran en la oscuridad. No podía permitir que su propia resistencia fuera borrada por la indiferencia de las sombras. No soy un hombre de olvido. Soy un hombre de memoria. La voz de su mentor resonó en su mente. Cuando todo te sea arrebatado, lo único que te quedará será la historia que eliges dejar atrás. La figura encapuchada, el portador, extendió su mano, y el aire comenzó a congelarse. Las sombras que rodeaban a Kael se alargaron, distorsionando su forma, como si intentaran devorarlo. Pero Kael se mantuvo firme. Cerró los ojos, enfocando su mente en lo único que podía salvarlo. La llama sobre su palma brilló intensamente, como una estrella naciente. En su interior, algo despertó. No era solo la llama externa, sino la llama de su voluntad. La misma que se había mantenido encendida en medio de la desesperación. La misma que había dado forma a su resiliencia. No seré olvidado, dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron con tal fuerza que las sombras vacilaron. Con un grito silencioso, la figura del portador retrocedió, como si el poder de la memoria y la voluntad humana fuera un veneno para sus sombras. Kael, aprovechando la debilidad momentánea, se lanzó hacia adelante, y la llama en su mano estalló con una intensidad cegadora, iluminando toda la oscuridad que lo rodeaba. La figura se disolvió en el aire, dejando atrás solo ecos de su existencia. El camino de Kael seguía adelante. Pero esta batalla no era una victoria definitiva. La sombra del olvido estaba lejos de ser derrotada. Porque el verdadero desafío de Kael no era ganar batallas. Era mantenerse en pie. Sin importar cuántas veces el mundo tratara de borrarlo. Kael respiró profundo, dejando que el aire fresco del amanecer le atravesara el pecho. La batalla contra el portador del olvido había sido feroz, pero la victoria, aunque momentánea, le había otorgado una claridad que jamás imaginó. A pesar de todo lo que había pasado, de las ciudades caídas y los amigos perdidos, él estaba aquí, aún de pie. Y mientras sus ojos recorrían las cenizas del campo de batalla, algo dentro de él se asentó. El olvido no es solo un enemigo exterior. Es la amenaza interna que enfrentamos cada día. Pensó, los hombres que caen no solo desaparecen del mundo. Se olvidan. Y lo peor no es que los demás los olviden. Lo peor es cuando uno mismo se olvida de quién era y por qué luchaba. El peso de la eternidad era ese, vivir no solo para ti, sino para las generaciones futuras. Para aquellos que nunca verán tu rostro, pero que heredarán las huellas que dejas en la arena del tiempo. A lo lejos, la ciudad de Auren se levantaba como un fantasma, un recuerdo de lo que alguna vez fue. Una sombra de su gloria. Pero en sus ruinas había algo más. Algo que Kael sabía que necesitaba enfrentar. Se dirigió al corazón de la ciudad, donde la vieja biblioteca de los filósofos aún se erguía, aunque rota, sobre la colina. Aquella biblioteca había sido un santuario del conocimiento, un refugio para los estoicos, los guerreros, los sabios. Aquella era la cuna de las enseñanzas que le habían dado forma. Al llegar, Kael empujó las grandes puertas de madera, que crujieron con la antigüedad, y entró. Un profundo silencio lo recibió, solo interrumpido por el sonido de sus propios pasos. Los estantes, cubiertos de polvo y escombros, aún contenían los volúmenes que una vez describieron la resistencia del espíritu humano. Con una mano firme, Kael tocó los libros. Y en ese contacto, recordó las enseñanzas fundamentales de su orden. Lo que está fuera de nuestro control no debe afectarnos. Lo que está en nuestras manos es lo único que debemos cultivar.
Y entonces, una voz resonó en su mente. La voz que resonó en la mente de Kael no era nueva. Era familiar. Era la voz de su mentor, aquella que había marcado cada paso de su camino. Aunque su maestro había caído hace años, sus palabras nunca lo habían abandonado. Recuerda, Kael, la verdadera sabiduría no reside en lo que sabes, sino en lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Kael cerró los ojos, recordando las largas noches en las que su maestro le enseñó a meditar bajo las estrellas, a ser consciente del peso de cada respiración, a abrazar el dolor como una herramienta de transformación. No había sido una vida fácil, pero sí una vida clara. Abrió los ojos y miró hacia los estantes repletos de libros que aún contenían las claves para el alma humana. El camino del sabio no era fácil, pero siempre era claro. Una de las estanterías estaba parcialmente derrumbada, pero Kael, con firmeza, comenzó a remover los escombros. Sabía que no solo estaba buscando sabiduría, sino fortaleza. A través de la pérdida, a través del olvido, aquellos textos aún mantenían el núcleo de las enseñanzas que lo habían formado. Tras varios minutos de esfuerzo, encontró un volumen antiguo, cubierto por una capa de polvo y ceniza. Lo tomó en sus manos con reverencia, como quien toca un objeto sagrado, y lo abrió. En las primeras páginas, los ojos de Kael recorrieron las letras, y lo que leyó le llegó como un trueno: la resiliencia no se mide por lo que superas, sino por lo que estás dispuesto a enfrentar. La vida no es solo un campo de batalla contra las adversidades, sino también una oportunidad de abrazarlas y transformarlas en fuerza. Esas palabras, simples pero poderosas, fueron el último legado de su maestro. ¿Qué harás, Kael, cuando ya no quede nada de lo que te queda? El sonido de las puertas cerrándose detrás de él le hizo girarse, y al instante, un resplandor invadió la sala, cegando momentáneamente sus ojos. El resplandor en la sala de la biblioteca era cegador. Kael, con el libro aún en sus manos, entrecerró los ojos y esperó que la luz se desvaneciera. El aire a su alrededor se volvía denso, cargado de una energía que no podía identificar. Un susurro, casi inaudible, comenzó a llenar el espacio. ¿Estás listo para la última lección? La voz era profunda, pero extrañamente familiar. No pertenecía a su mentor. Era algo diferente, algo más antiguo. Cuando la luz se disipó, Kael vio una figura frente a él. Alta, con una capa de sombras que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro era indescifrable, pero los ojos, brillantes como estrellas muertas, lo miraban con una intensidad que lo atravesaba. Kael no retrocedió. Sabía que lo que se encontraba frente a él no era un enemigo común, sino algo mucho más poderoso. Algo que representaba no solo el pasado, sino el futuro. No soy tu enemigo, Kael. La figura habló nuevamente. Soy lo que se oculta dentro de ti. Soy tu sombra, la parte de ti que nunca quisiste reconocer. Kael no entendió. ¿Una sombra? ¿Qué significaba eso? Tu resiliencia, continuó la figura, no se mide por las batallas ganadas, ni por el dolor soportado. Se mide por lo que eres capaz de aceptar dentro de ti. Los miedos. Las dudas. La oscuridad. Todo lo que has negado, todo lo que has evitado. Kael apretó los dientes. No tengo miedo de enfrentarme a lo que soy. La figura sonrió con una calma inquietante. ¿Eso crees? Dijo con voz tranquila. Pero cada hombre tiene una sombra que nunca deja de crecer. Cada decisión, cada arrepentimiento, cada duda, todo se acumula, hasta que llega el momento en que tienes que confrontarlo. El aire en la sala se tornó más pesado, y Kael sintió como su mente comenzaba a tambalear. ¿Estaba listo para lo que estaba por venir? ¿Para enfrentarse a la parte de sí mismo que nunca había querido mirar? Con un suspiro profundo, la figura extendió su mano. Es hora de dejar de huir. ¿Será Kael capaz de enfrentarse a su propia sombra? Kael observó la mano extendida frente a él, la figura de sombras, la encarnación misma de lo que había temido toda su vida. Era una parte de él que no podía negar, aunque había intentado ocultarla tras capas de disciplina, sacrificio y autoconvencimiento. Esta figura, la sombra, era todo lo que había evitado, lo que había reprimido en su corazón. ¿Qué deseas de mí?
Kael preguntó, su voz firme, pero con un matiz de duda que nunca antes había experimentado. La sombra sonrió, no con malicia, sino con una especie de comprensión antigua, casi amorosa. No deseo nada de ti, Kael. Solo que me reconozcas. Que dejes de luchar contra lo inevitable. El guerrero frunció el ceño. ¿Inevitable? Soy quien decide mi camino. La resiliencia se forja con la voluntad, no con la aceptación de la debilidad. La sombra dejó escapar una risa suave, como si estuviera oyendo una verdad eterna. Tú te enfrentas a mí como si fuera un enemigo. Pero lo que no entiendes es que soy una parte de ti. Todo lo que has evitado, todo lo que has querido ignorar, lo llevo dentro. Los miedos que no compartiste. Las sombras que nunca enfrentaste. Kael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la sombra resonaban con un poder oscuro, una verdad que no podía rechazar. En ese momento, todo lo que había estado reprimiendo comenzó a emerger, como si la sombra le estuviera mostrando las grietas que había intentado cubrir. No puedes ser un hombre invencible si niegas tu fragilidad, continuó la sombra. Ser resiliente no es resistir al mundo. Es resistir tu propia duda, tus propios demonios. Solo entonces serás verdaderamente libre. Kael apretó los dientes. El pensamiento de ceder a la oscuridad lo repugnaba, pero sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había estado eludiendo toda su vida. Como enfrento algo que soy yo mismo, murmuró, más para sí que para la sombra. La sombra extendió su brazo, y un rayo de luz surgió de la oscuridad, iluminando las paredes del santuario. En ese destello, Kael vio su vida reflejada en fragmentos, su dolor, sus decisiones equivocadas, los momentos en los que había huido del sufrimiento, los que había deseado olvidar. El primer paso es aceptar lo que eres, Kael. Solo entonces podrás dominarlo. Si luchas contra ti mismo, perderás la batalla. Con un movimiento decidido, Kael dio un paso hacia adelante, acercándose a su propia sombra. Su mano temblaba ligeramente, pero no por miedo. Por entendimiento. Kael se quedó frente a la sombra, y por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de resistir. El calor de la llama que aún mantenía en su mano se desvaneció, y con ello, la sensación de estar luchando contra algo ajeno a él. La sombra ya no era un enemigo. Era una parte de su ser, una verdad que no podía seguir ignorando. ¿Qué debo hacer?, preguntó Kael, con la voz más suave de lo que esperaba. La sombra no respondió de inmediato. En su lugar, su figura pareció desdibujarse momentáneamente, y luego se fusionó con la oscuridad que la rodeaba, convirtiéndose en una extensión de la misma. Cuando volvió a materializarse, su forma ya no era tan imponente. Ya no era un ser lejano y extraño. Ahora, parecía un reflejo de Kael mismo, una versión distorsionada pero familiar. Haz lo que siempre has evitado, Kael, dijo la sombra, su voz llena de calma. Deja de luchar contra tus propios límites, contra tus propios miedos. Acepta que el dolor, la pérdida, la incertidumbre, son partes inevitables del camino. Kael sintió como una presión enorme lo rodeaba, como si el peso de todo lo que había reprimido durante años estuviera a punto de aplastarlo. Pero, en lugar de ceder al miedo, encontró algo más, una luz interna, más fuerte que cualquier oscuridad. ¿Por qué?, preguntó Kael, con el corazón lleno de una nueva pregunta. ¿Por qué aceptar la sombra en lugar de deshacerme de ella? La sombra sonrió, pero no con desdén, sino con una sabiduría profunda. Porque solo integrando la oscuridad puedes alcanzar la luz. Solo enfrentando lo que temes puedes ser verdaderamente libre. No hay resiliencia sin rendición, Kael. No se trata de ganar siempre. Se trata de levantarse una y otra vez, incluso cuando no tienes fuerzas. Kael cerró los ojos, respirando profundamente. Cada palabra calaba en su alma. En su mente, vio como todos los momentos difíciles de su vida comenzaban a unirse, como piezas de un rompecabezas. El dolor, la pérdida, las veces que había caído, todo había sido parte del viaje hacia su verdadero yo. Con una sonrisa tenue, Kael abrió los ojos y extendió su mano hacia la sombra. Acepto lo que soy. La sombra hizo lo mismo, tomando su mano con firmeza.
En ese contacto, Kael sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si se fusionara con todo lo que había temido y lo que había negado. La oscuridad ya no era un enemigo. Ahora era una aliada, una compañera en su camino. Con la sombra a su lado, Kael dio un paso hacia adelante. Ya no sentía la carga de la duda. Ya no sentía el peso de su propio rechazo. Ahora era un hombre completo. Con la sombra a su lado, Kael caminó a través del antiguo santuario, y la biblioteca comenzó a desvanecerse a su alrededor, como un sueño que se deshace al despertar. El aire se volvió más denso, pero su mente, ahora tranquila, ya no sentía temor. Sabía que el siguiente paso era aún más difícil, debía salir de ese refugio de sabiduría y enfrentar el mundo real, donde las pruebas de la vida se presentaban sin piedad. A medida que atravesaba las ruinas de Auren, Kael se dio cuenta de que lo que había aprendido no solo le serviría para sobrevivir. Ahora tenía una misión mayor, transmitir lo que había comprendido. La resiliencia no era algo que debía guardarse en el corazón de un solo hombre. Era un legado que debía compartirse. Pero el camino que se extendía ante él no era sencillo. El horizonte se oscurecía a medida que avanzaba, y la atmósfera se volvía más pesada. Un viento frío soplaba, arrastrando con él los ecos de aquellos que habían caído en el pasado, sus voces llenas de arrepentimiento y dolor. De repente, una sombra oscura apareció ante él, bloqueando su paso. No era una figura como las anteriores, sino una forma difusa, que cambiaba constantemente, un monstruo que se alimentaba de las dudas y temores más profundos de Kael. ¿A dónde vas, Kael?, la sombra susurró, su voz llena de veneno. ¿Crees que realmente puedes llevar la carga de todos los que has perdido? ¿Que tu lucha valdrá la pena? Kael se detuvo, pero no retrocedió. Sabía que la sombra no era su enemiga. Esta era una manifestación de sus propios miedos, de las inseguridades que aún albergaba en su corazón. La prueba era más grande ahora. Ya no se trataba solo de vencer a un enemigo. Se trataba de enfrentarse a su propio corazón. Todo lo que he vivido ha sido parte de mi camino, respondió Kael con voz firme. Y mi lucha no es solo mía. Es por todos aquellos que no pueden pelear. Es por los que aún buscan esperanza en un mundo que parece haberla perdido. La sombra se rió, una risa amarga que resonó en la atmósfera. ¿Esperanza? ¿Qué esperanza puede haber en un hombre como tú, Kael? El mundo no te necesita. Lo que el mundo necesita es olvido, no recuerdos. Pero Kael, con la sombra de su interior ahora fusionada con su ser, no vaciló. Lo que el mundo necesita es recordar. Dijo, con una serenidad y certeza que emanaban desde lo más profundo de su alma. El pasado, el sufrimiento, las luchas, todo eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Si olvidamos, nos desvanecemos. Y yo no voy a dejar que el olvido devore lo que somos. La sombra comenzó a desvanecerse, debilitada por la fuerza de sus palabras. Tu resiliencia no solo se forja en los golpes que recibes, sino en la voluntad de recordar lo que importa. Y eso es lo que le da valor a nuestra existencia. Con cada palabra de Kael, la sombra desapareció en la brisa, y el camino se despejó. Él había enfrentado su propio corazón y salido victorioso. La verdadera prueba no era la que le imponía el mundo, sino la que él mismo se imponía. Kael siguió caminando, sintiendo como el peso de sus pasos resonaba en la tierra que había sido testigo de tantas pérdidas. Sin embargo, ahora su andar estaba marcado por una nueva ligereza. Había enfrentado la sombra de sus propios temores y había elegido no rendirse ante ellos. Pero aún quedaba un largo trecho por recorrer. A medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Las ruinas de Auren, que habían sido símbolos de una era dorada, comenzaron a desmoronarse en polvo. Lo que antes había sido un reino próspero ahora era un eco de lo que había sido. El viento, que antes susurraba las voces de los caídos, ahora callaba. Solo se escuchaba el latido de su corazón, firme y constante. Pero Kael sabía que el tiempo de la solidaridad interna ya había llegado a su fin. La prueba era ahora colectiva. ¿Cómo compartiría lo aprendido? ¿Cómo podría transmitir a otros lo que había descubierto sobre la resiliencia, la aceptación y la verdad?
Su viaje lo llevó al campamento de los últimos sobrevivientes. Un grupo de hombres y mujeres que, al igual que él, habían visto sus hogares desmoronarse, habían perdido a sus seres queridos y se habían quedado con las manos vacías. Se refugiaban en un rincón del mundo donde la desesperanza parecía consumirlo todo. Cuando Kael llegó al campamento, todos se detuvieron. Sus ojos, vacíos y cansados, lo observaban con incertidumbre. ¿Qué podía ofrecerles? ¿Qué valor tendría su presencia para aquellos que ya lo habían perdido todo? Kael, sin embargo, no se dejó intimidar. En lugar de hablar desde su propio dolor, comenzó a escuchar. Escuchó sus historias, sus miedos, sus angustias. En su silencio, las personas comenzaron a abrirse, a compartir lo que llevaban en sus corazones. A medida que las horas pasaban, Kael comprendió algo que hasta entonces le había sido esquivo: la resiliencia no era solo un acto individual. No se trataba solo de levantarse tras cada golpe, sino de levantar a los demás, de compartir la carga de aquellos que aún no habían encontrado su propia fuerza. «¿Sabes, Kael?», dijo una mujer anciana mientras él la escuchaba, sus ojos brillando con una luz tenue. «La vida nos da las pruebas que necesitamos para aprender lo que somos capaces de hacer. No estamos aquí solo para sobrevivir, sino para vivir de manera que no olvidemos a quienes hemos perdido». Kael asintió lentamente. La resistencia del alma no es solo resistir. Es recordar. Es llevar las lecciones del pasado y hacer que esos recuerdos nos fortalezcan. La anciana sonrió, asintiendo con calma, y los demás comenzaron a acercarse, como si de alguna manera, su simple presencia los animara a no rendirse. Kael no necesitaba enseñarles con palabras grandiosas, porque la verdad que había descubierto ya se encontraba dentro de ellos. La resiliencia está en el corazón de cada uno, solo es necesario despertarla. A medida que la noche caía sobre el campamento, Kael observó el fuego que iluminaba los rostros de los supervivientes. Algo se había encendido en sus ojos, una chispa de esperanza. Kael no solo había vencido sus propios miedos. Ahora, estaba ayudando a otros a enfrentar los suyos. La luz del fuego brillaba en los ojos de los sobrevivientes, pero Kael no podía dejar de sentir que algo aún faltaba. La esperanza, aunque había despertado en ellos, necesitaba ser alimentada, no solo con palabras, sino con algo más. Algo que se encontraba dentro de él mismo. A medida que las semanas pasaron, Kael dedicó su tiempo a enseñarles a los demás lo que había aprendido en su propio viaje, que la resiliencia no se trata solo de soportar las adversidades, sino de enfrentarlas y transformarlas. Sin embargo, en su interior, sentía que una parte de la lección aún no había sido completamente comprendida. No se trataba solo de ser fuerte. No solo de resistir. La verdadera fuerza, pensaba Kael mientras observaba a su alrededor, está en el poder de la aceptación. En entender que las cicatrices no son señales de debilidad, sino de resistencia. Que cada pérdida nos da la oportunidad de renacer de una forma más auténtica. Una noche, mientras Kael caminaba solo por los senderos rocosos cerca del campamento, una figura apareció ante él, emergiendo de la niebla. Era una mujer de aspecto solemne, vestida con ropas sencillas, pero con una presencia imponente. «Kael, hijo de la sombra», dijo la mujer con una voz profunda, «vienes buscando algo que ya llevas dentro. Pero el camino de la resiliencia no se trata de lo que aprendas, sino de lo que puedas dejar ir». Kael la observó fijamente. No era una figura que él conociera, pero algo en su presencia le era familiar. «Dejar ir», repitió Kael. «¿Cómo puedo dejar ir lo que he perdido, lo que he sufrido? ¿Cómo puedo olvidarlo?». La mujer lo miró con una calma infinita. «No se trata de olvidar, Kael. Se trata de liberar la carga que llevas en tu alma. El dolor, la ira, la tristeza, todo eso está formando una cadena que te ata al pasado. Y aunque el pasado te ha dado fuerza, si no aprendes a soltarlo, seguirás siendo prisionero de él». Kael sintió un nudo en su estómago. Las palabras de la mujer resonaban con una verdad incómoda. Había estado luchando con su sufrimiento, abrazándolo como si fuera la única forma de encontrar fortaleza. Pero ahora entendía, la verdadera resiliencia no era una lucha constante, sino un acto de liberación. «¿Cómo libero lo que me define?», preguntó Kael,
su voz quebrada por el esfuerzo de comprender. La mujer le extendió la mano, su rostro lleno de comprensión. Suelta lo que no puedes cambiar. Solo entonces podrás abrazar lo que está por venir. Solo entonces podrás ser verdaderamente libre. Con una profunda respiración, Kael miró a la mujer y sin pensarlo más, dejó ir. No era fácil. Cada dolor, cada recuerdo, parecía querer aferrarse a su ser. Pero al igual que cuando se libera un río de su cauce, la energía comenzó a fluir libremente dentro de él. El viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma reconociera el cambio. El peso de sus pensamientos y recuerdos comenzó a desvanecerse. Kael se sintió más ligero, más claro. Había soltado el lastre que lo mantenía atado. Gracias, murmuró Kael, su voz fuerte, pero con una paz profunda. La mujer, al escuchar su gratitud, sonrió levemente. La resiliencia no es solo resistir lo que viene. Es dejar ir lo que ya no te sirve, para poder recibir lo que está por llegar. Ahora, ve y comparte esta sabiduría con los demás. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse en la bruma de la noche, dejando a Kael de pie, frente a un nuevo amanecer. Ya no era solo un hombre que había sobrevivido al sufrimiento. Ahora, era alguien que había aprendido a renacer a través de la aceptación. Kael regresó al campamento con una claridad renovada. Ya no veía a los demás como víctimas de la vida, sino como compañeros de viaje. Sabía que la resiliencia verdadera era el equilibrio entre la lucha y la aceptación, entre afrontar el dolor y liberarlo. Kael caminó a través del campamento, observando a los hombres y mujeres que, al igual que él, habían comenzado a abrazar la resiliencia en sus corazones. Ya no eran los mismos que llegaron a ese lugar. Habían pasado de la desesperación a la acción, de la derrota a la esperanza. El cambio estaba en el aire, palpable en cada acción, en cada palabra compartida. Sin embargo, Kael sabía que este proceso aún no estaba completo. El mundo seguía siendo un lugar cruel, y la verdadera prueba aún no había llegado. El eco de las sombras que acechaban más allá de las fronteras del campamento seguía resonando. Aquellos que controlaban el destino de su tierra aún estaban en pie, imponentes, dispuestos a hacer todo lo posible por aplastar cualquier atisbo de esperanza. Un día, mientras Kael se encontraba junto a los sobrevivientes, observando cómo comenzaban a reconstruir sus vidas, un mensajero apareció, llevando una noticia que no tardó en alterar la tranquilidad que habían alcanzado. Los señores de guerra que habían desterrado a los inocentes estaban acercándose. Estaban listos para arrasar con todo lo que quedaba. El enemigo no era solo un ejército. Era la opresión misma, la fuerza que aplasta la esperanza en su raíz. Y ahora, Kael debía enfrentarlo una vez más, no con una espada en la mano, sino con el poder de todo lo que había aprendido, la resiliencia, la aceptación y la fuerza del alma. Es hora de enfrentar lo que el mundo cree que no podemos vencer, dijo Kael a los demás, su voz resonando con fuerza y determinación. El poder no está en las armas que empuñamos, sino en la voluntad inquebrantable de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. En ese momento, comprendió algo vital: el verdadero desafío no estaba en derrotar al enemigo, sino en mantenerse firme frente a la adversidad sin perder su humanidad. El enemigo podía tener poder sobre la tierra, sobre las fuerzas materiales, pero no podía arrebatarles el alma. Kael, dijo una joven mujer que había perdido a su familia en la guerra, ¿cómo vamos a enfrentarlos? No tenemos nada más que nuestras manos y el deseo de vivir. Kael miró al cielo y luego a los ojos de todos los que lo rodeaban. Lo que tenemos es más que suficiente. Lo que hemos aprendido hasta ahora nos ha dado una fortaleza que no se mide en lo visible, sino en lo invisible. La fuerza del corazón es lo que nos hace invencibles. Los hombres y mujeres del campamento se miraron entre sí, sintiendo la verdad de sus palabras. No necesitaban más que la fuerza de su unidad, la firme convicción de que no importarían cuántas veces cayeran, siempre se levantarían. Esa noche, antes de que la batalla comenzara, Kael se sentó frente a la hoguera, solo, dejando que el viento acariciara su rostro. Pensó en todo lo que había pasado, en los sacrificios, las pérdidas, los momentos de duda. Pero, por encima de todo, pensó en la lección más importante: la resiliencia no es un destino, es un camino. Y no importaba lo que viniera, él estaba preparado.
la guerra se libró al amanecer. Pero esta vez, Kael no estaba solo. Aquellos que compartían su fuerza interior marchaban a su lado, y aunque las batallas fueron duras y el sacrificio se cobró vidas, algo más profundo se levantaba con cada paso, la fuerza indomable de un pueblo que había decidido nunca más ser vencido. El enemigo no pudo aplastar sus corazones. Porque la resiliencia que Kael había sembrado en ellos era más poderosa que cualquier ejército. La guerra había terminado. Las fuerzas enemigas, aunque poderosas, no pudieron derrotar la voluntad de aquellos que se habían levantado con la fuerza de su resiliencia. Los supervivientes, heridos y agotados, habían ganado, no por su número ni por sus armas, sino por algo más intangible, la unidad del alma. Kael observaba el campo de batalla desde la cima de una colina, el viento levantando su capa. A su alrededor, sus compañeros recogían los restos de la victoria, curando heridas y enterrando a los caídos. No había celebraciones ruidosas, solo una silenciosa satisfacción en saber que, aunque la lucha había sido feroz, habían sobrevivido. Sin embargo, Kael sabía que la verdadera victoria no era sobre el enemigo. La victoria verdadera no estaba en la derrota de los invasores, sino en algo mucho más profundo y esencial, la aceptación plena de sí mismos. Habían enfrentado su destino, se habían confrontado con sus peores temores, y, finalmente, habían dejado ir lo que los ataba al sufrimiento. Al caer la noche, Kael se sentó junto al fuego, rodeado de los mismos hombres y mujeres que, junto a él, habían superado todo lo imaginable. La tensión del combate ya se había disuelto, pero algo seguía pesando en su pecho. No podía negar que, a pesar de su victoria, aún había una pregunta sin respuesta. ¿Qué significa todo esto? Kael murmuró, más para sí mismo que para los demás. Una voz familiar respondió desde las sombras. Era la mujer que había encontrado en el bosque, aquella que le había enseñado a dejar ir. Se acercó lentamente, su presencia serena como siempre. ¿Qué significa?, repitió ella, y se sentó junto a él. Lo que has logrado, Kael, es lo que todos deben aprender. La resiliencia no es una meta que se alcanza, sino una forma de ser. El dolor, la pérdida, la lucha. Todo eso es parte del viaje, pero no es todo el viaje. Kael miró al fuego, la llama reflejada en sus ojos. Entonces, ¿qué nos queda después de todo esto? Después de la lucha, el sufrimiento, la guerra. La mujer sonrió, una sonrisa llena de una sabiduría antigua. Lo que queda es el despertar. La verdadera libertad llega cuando entiendes que no es el mundo lo que necesitas cambiar, sino tu relación con él. Cuando comprendes que la resiliencia es la paz que surge en tu corazón, no después de la tormenta, sino a través de ella. Kael sintió una oleada de comprensión. La paz, no es la ausencia de lucha, es la aceptación de ella. Exactamente, respondió la mujer. La vida te pondrá a prueba una y otra vez, y eso nunca cambiará. Pero lo que sí puedes cambiar es cómo respondes a ella. Puedes enfrentarte al mundo con miedo y rabia, o puedes caminar con sabiduría y aceptación. Esa es la verdadera resiliencia. Kael se quedó en silencio, las palabras calando profundamente en su ser. Ahora comprendía que no se trataba solo de resistir los golpes de la vida, sino de vivir con propósito, de elegir conscientemente cómo enfrentar cada desafío, sin dejar que el sufrimiento lo definiera. Se levantó y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomar sobre las montañas. El futuro era incierto, sí, pero ya no le temía. Había encontrado una fuerza más allá de la lucha física, una paz interna que nada ni nadie podía arrebatarle. Estoy listo, pensó. Ya no soy el hombre que teme a la sombra de su pasado. Ahora soy alguien que camina hacia el futuro con la serenidad de saber que puedo enfrentar lo que venga. El viaje de Kael no había terminado. Pero ahora, sabía que el verdadero desafío no estaba en el campo de batalla, ni en el corazón de los enemigos, sino en la batalla diaria por mantener la paz interior, por vivir con integridad, sin perderse en las tormentas del mundo exterior. La resiliencia, pensó Kael mientras el sol iluminaba su rostro, no es la fuerza para resistir, sino el coraje para seguir siendo fiel a uno mismo. La paz que Kael había encontrado en su corazón no era la calma que llega después de la tormenta, sino la serenidad que brota en medio de ella.
Había aprendido a abrazar la vida tal y como era, con todas sus contradicciones, sus alegrías y tristezas. Sin embargo, no todo había terminado. La vida, como siempre, tenía más pruebas reservadas para él. Mientras las primeras luces del amanecer tocaban las montañas distantes, Kael se encontraba en el mismo sendero que lo había llevado a tantas batallas, un camino rodeado por la misma naturaleza que tanto lo había testimoniado en su viaje. Pero algo diferente se sentía en el aire, una presencia extraña. Como si el mundo estuviera observando su siguiente paso. Kael, una voz familiar lo llamó. Se giró, y vio a la mujer que había conocido en el bosque, aquella que le había enseñado a dejar ir. Pero ahora no estaba sola. Un hombre apareció junto a ella, de rostro serio y ojos como pozos profundos de sabiduría. No llevaba armas, pero su presencia era inconfundible. Era como si la misma esencia de la vida estuviera frente a él. ¿Quién es él? Kael preguntó, reconociendo la energía que emanaba del hombre, una energía serena pero poderosa. La mujer sonrió suavemente. Este es Elan, un sabio que vive más allá de los confines de las tierras conocidas. Como tú, ha recorrido el sendero de la resiliencia, pero su viaje ha sido diferente. Ha llegado el momento de que enfrentes la última prueba. Kael frunció el ceño. ¿Última prueba? ¿Qué significa eso? Elan habló entonces, su voz grave pero tranquila. La resiliencia no es un estado fijo, Kael. Es una continua transformación. Has aprendido a sobreponerte a los sufrimientos externos, pero ahora debes enfrentar algo más profundo, tu propio corazón. ¿Tienes la capacidad de amarte a ti mismo, incluso en tu más profunda imperfección? Las palabras de Elan lo sacudieron. ¿Amarse a sí mismo? No era una idea que Kael había considerado en su travesía. Había aprendido a aceptar las pruebas, a ser fuerte frente a la adversidad, pero la pregunta era nueva, desconocida. ¿Por qué necesito enfrentar eso?, preguntó Kael, aunque un pequeño remolino de duda comenzaba a formarse dentro de él. Elan le respondió sin prisa. La resiliencia no es solo una respuesta a lo que el mundo te lanza. Es también una relación contigo mismo. Mientras sigas cargando el peso del juicio y la culpa sobre tu alma, nunca serás completamente libre. La verdadera libertad y paz nacen cuando aceptas y amas tu ser tal como es, con tus defectos, tus cicatrices, tus dudas. Solo entonces la resiliencia será completa. Kael se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había luchado contra las fuerzas externas, había resistido las tormentas del destino, pero nunca había enfrentado las oscuridades que llevaba dentro. Su miedo, su inseguridad, sus arrepentimientos. ¿Cómo podía amarse a sí mismo, con todo eso dentro? ¿Cómo lo hago?, preguntó finalmente, su voz suave. Elan extendió una mano hacia él, invitándolo a caminar hacia un pequeño claro. Primero, debes mirar dentro de ti mismo sin miedo. Acepta todo lo que eres, sin huir de las sombras. Luego, perdónate. Porque solo cuando te perdonas a ti mismo, puedes sanar realmente. Kael cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa sobre su rostro. «Perdonarme», murmuró, y las palabras comenzaron a calar más profundamente en su ser. ¿Había sido capaz de perdonarse realmente por sus fallos? Las heridas de su alma no solo provenían de la guerra, de las pérdidas sufridas. También venían de sus propios juicios, de la forma en que se había negado a aceptarse en su totalidad. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó, con vulnerabilidad en su voz, algo que nunca había mostrado antes. Elan lo miró fijamente, como si pudiera ver cada rincón de su alma. «Eres suficiente, Kael. Ya eres suficiente». La resiliencia es aprender a vivir contigo mismo, a amarte incluso en la imperfección. Solo entonces podrás alcanzar el nivel más alto de libertad. Kael, por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligereza en su corazón. A medida que las palabras de Elan se asentaban dentro de él, algo profundo comenzaba a desbloquearse. Quizá, por fin, podría aprender a caminar sin el peso de sus propios miedos y juicios. Kael permaneció en el claro junto a Elan, contemplando el silencio que los rodeaba. Era como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento, dejando espacio para que su alma pudiera respirar.
Elan había hablado con tal sabiduría y compasión, y Kael, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir algo diferente, no solo paz, sino una sensación de liberación. Lo que estás experimentando ahora, Kael, dijo Elan mientras observaba el horizonte, es el vacío. Es el espacio que se crea cuando te liberas de lo que te pesa. El vacío no es algo que debas temer, sino algo que debes abrazar. Es el lugar donde todo puede renovarse, donde todo es posible. Kael frunció el ceño, confundido. El vacío, pero no es el vacío lo que nos hace sentir perdidos, vacíos. Elan asintió lentamente, con una sonrisa tranquila. El vacío es simplemente la ausencia de lo que ya no sirve. Cuando dejas ir las viejas creencias, los miedos, las culpas, el vacío surge. Y es en ese espacio donde el verdadero crecimiento ocurre, pero es necesario enfrentarlo sin miedo, porque si lo llenas de ansiedad o dolor, no podrás ver lo que realmente tiene para ofrecerte. Kael miró hacia adentro, y por un momento, sintió esa quietud dentro de sí mismo. Esa sensación de vacío que lo aterraba, pero que al mismo tiempo lo llamaba. ¿Qué ocurriría si pudiera abrazarlo completamente? ¿Qué pasaría si ya no estuviera atado a las expectativas del pasado ni a las cicatrices de las batallas libradas? ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Kael, su voz más suave, más abierta. Elan lo miró fijamente. Solo debe ser. El vacío es la tierra fértil donde nacen las nuevas semillas. No necesitas hacer nada más que permitir que el proceso ocurra. Kael cerró los ojos y, por primera vez en su vida, permitió que el miedo al vacío se desvaneciera. No buscó llenarlo con respuestas, ni con certezas. Se permitió estar simplemente presente, sin las cargas del pasado ni las expectativas del futuro. Fue entonces cuando algo ocurrió, un susurro en el aire, un cambio sutil pero profundo en su ser. ¿Era eso lo que sentía como vacío? Era más bien un espacio lleno de potencial, una sensación de apertura que le permitió existir plenamente, sin juzgarse, sin presionarse. Al abrir los ojos, Kael comprendió lo que Elan había querido decir. El vacío no era algo a temer, sino algo a abrazar. En ese vacío, encontró su verdadero ser, libre de las máscaras y de las cargas. Ya no era solo un hombre marcado por la lucha, sino un ser en constante evolución, en constante transformación. «¿Ves ahora, Kael?», dijo Elan, su voz profunda y llena de sabiduría. La resiliencia no es algo que se mide solo en términos de resistencia. Es la capacidad de adaptarse, de abrirse a la vida sin miedo a lo que pueda venir, porque ya no te defines por lo que has vivido, sino por lo que eliges ser. Kael sintió como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. La batalla interna había terminado. Ya no necesitaba luchar contra sus propios demonios. Había llegado al final del camino, y lo que había descubierto no era una victoria externa, sino un renacer interno. Había aprendido a amarse a sí mismo, a abrazar el vacío y a caminar hacia el futuro con una paz imperturbable. Elan, con una última mirada profunda, asintió. Ahora, estás listo para lo que venga. Lo que has aprendido no solo te ha transformado a ti, sino que puede transformar a todos los que te rodean. Comparte esta sabiduría. Porque la verdadera victoria, Kael, no es solo la lucha. Es la paz interior. Kael se despidió de Elan con una reverencia silenciosa, agradecido por la enseñanza, por la claridad que había llegado a su vida. Se dirigió de nuevo hacia el campamento, pero ya no era el mismo hombre que había llegado allí. Había trascendido las sombras del pasado, y ahora podía ver el mundo con nuevos ojos. El vacío ya no era su enemigo. Era su aliado. El futuro es incierto, pero Kael ha encontrado lo que siempre buscó, la paz que reside en su interior. Ahora, con la fuerza de la resiliencia verdadera, Kael se prepara para enfrentar todo lo que la vida le depare, sin miedo, con un corazón lleno de amor y aceptación. Pero su historia no termina aquí. La siguiente página de su vida está por escribirse. Kael caminaba por el campamento, ahora lleno de vida y esperanza. Aquellos que lo seguían ya no eran simples guerreros, sino personas transformadas, todos llevando en su corazón la lección que él mismo había aprendido: la verdadera resiliencia no se forja en el campo de batalla, sino en el alma misma. Había pasado por tanto,
y lo había logrado no porque su cuerpo fuera más fuerte, ni su mente más aguda, sino porque había entendido lo que verdaderamente significa ser humano, aceptar el dolor, abrazar la vulnerabilidad y, sobre todo, ser fiel a uno mismo. Ahora veía la vida con otros ojos, con los ojos de alguien que ya no tiene miedo a lo incierto, a lo que aún no ha llegado. El campamento era ahora un símbolo de lo que el ser humano puede lograr cuando se mantiene firme en la búsqueda de la paz interior. Las personas que una vez habían sido cínicas o derrotadas se habían transformado en individuos llenos de propósito. La guerra había dejado cicatrices, sí, pero también les había dado una fuerza nueva, la capacidad de sanar, de renacer. No solo físicamente, sino espiritualmente. Un día, mientras Kael caminaba hacia la cima de la colina donde solía reflexionar, un joven se le acercó. Era uno de los nuevos miembros del grupo, alguien que había llegado después de las últimas batallas, buscando un propósito. Kael, dijo el joven, su voz llena de una curiosidad intensa. ¿Cómo lograste mantenerte tan fuerte? Cuando todo parecía perdido, ¿cómo pudiste seguir adelante? Kael miró al joven, comprendiendo que su propia travesía había inspirado a otros. La fuerza no está en el cuerpo, ni en las armas, ni en la lucha. La verdadera fuerza está en cómo respondemos al dolor, a las pérdidas, a la incertidumbre. Lo que me mantuvo fue la decisión de seguir adelante, no porque no tuviera miedo, sino porque aprendí a convivir con él. El joven lo observó en silencio, como si las palabras de Kael resonaran profundamente en su ser. ¿Y cómo puedo aprender a hacer lo mismo?, preguntó. Kael sonrió, sabiendo que las lecciones más profundas no pueden ser simplemente enseñadas, sino vividas. Todo comienza por aceptar que no tienes que ser perfecto. El camino no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caigas. La resiliencia está en tu capacidad de mantenerte firme, aunque no siempre tengas las respuestas. Lo importante es seguir caminando. El joven asintió, comprendiendo que el viaje de Kael no había sido una batalla ganada, sino un camino constante de transformación, de crecimiento. Gracias, Kael, dijo con gratitud, antes de marcharse, decidido a comenzar su propio camino hacia la resiliencia. Kael observó al joven alejarse, y por un momento, se permitió sonreír. Había algo profundamente hermoso en el hecho de que lo que había aprendido no solo lo había liberado a él, sino que ahora podía compartirlo. Había llegado a comprender que el propósito de su vida no era simplemente sobrevivir, sino guiar a otros hacia su propia libertad, hacia su propia paz. Al caer la noche, Kael se sentó frente a la hoguera, rodeado de aquellos que habían sido tocados por su viaje. La resiliencia no era solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que había transformado todo lo que tocaba. Y ahora, con la paz en su corazón, Kael sabía que su destino no era ser un líder de guerra, sino un líder de sabiduría y compasión. Había alcanzado el verdadero liderazgo, uno basado en el ejemplo, en la autenticidad, en la humanidad. La historia de Kael no era solo la de un hombre que había superado la guerra. Era la historia de un hombre que había superado el miedo, el dolor y la desesperación, para convertirse en alguien capaz de guiar a otros hacia la paz interior. Con ese propósito, Kael comenzó a enseñar a otros lo que él había aprendido, que la resiliencia no es una lucha contra el mundo, sino una danza con la vida misma. Y a medida que sus palabras se esparcían, más y más corazones se abrían a la verdadera libertad. Los años pasaron, y el mundo cambió. Las cicatrices de las guerras antiguas se desvanecieron con el tiempo, pero el mensaje de Kael, el camino que él había recorrido, continuó vivo. Sus palabras y sus enseñanzas se convirtieron en una antorcha que iluminaba los corazones de aquellos que buscaban paz, propósito y resiliencia. En los rincones más alejados de las tierras, donde las sombras aún intentaban tomar forma, las historias de Kael se contaban junto al fuego, entre los susurros del viento. Los jóvenes escuchaban atentamente, aprendiendo que la resiliencia no era algo que se enseñara con rigidez o sacrificio, sino con amor y compasión hacia uno mismo. El legado de Kael no era solo de fuerza física o victoria sobre el enemigo, sino de sabiduría interna. Había entendido que la verdadera libertad radica en la capacidad de liberarse del sufrimiento emocional y mental, aceptando la vida tal como es, con sus imperfecciones y desafíos. Un día,
Muchos años después de que Kael hubiera dejado este mundo, un niño se acercó a un anciano sabio que vivía en la cima de una montaña, conocido por su profunda conexión con la naturaleza y su inquebrantable serenidad. El niño, curioso, le preguntó, ¿quién fue Kael? He oído hablar de él, pero las historias sobre él son tantas que no sé cuál creer. El anciano sabio sonrió con amabilidad y, sin prisa, comenzó a hablar. Kael no fue un hombre común. No era famoso por sus victorias en batallas, ni por sus logros materiales. Kael fue un hombre que supo enfrentarse a lo más oscuro de su ser, que no temía al dolor ni a la pérdida, y que encontró su fuerza no en la resistencia, sino en la aceptación. Aprendió a vivir en el vacío, a caminar con paz en su corazón incluso cuando el mundo lo azotaba. Y, lo más importante, Kael entendió que la resiliencia no es una carga, sino una forma de vida. El niño lo miró, fascinado, y preguntó, ¿y qué pasó con él? El anciano miró al horizonte, donde las montañas se extendían infinitas, y respondió con suavidad, Kael dejó un legado, no con sus palabras, sino con sus actos. Su legado vive en aquellos que, al igual que él, enfrentan la vida con valentía, sin miedo a las sombras, abrazando tanto la luz como la oscuridad. La resiliencia, el coraje de seguir siendo uno mismo en medio del caos, sigue vivo. Su historia no se cuenta solo con palabras, sino en cada alma que, como él, elige caminar hacia la paz, sin importar cuán difícil sea el camino. Así terminó la historia de Kael, pero no su legado. El eco de su vida y su búsqueda de paz interior continuó a través de los años, transmitido de generación en generación. La resiliencia, la fuerza de abrazar la vida tal y como es, sin huir de los desafíos ni del dolor, seguía viva en aquellos que, como Kael, elegían vivir plenamente. Y así, la historia que comenzó con la lucha por la supervivencia terminó con un renacer eterno, un viaje que jamás acaba, porque la resiliencia siempre encuentra nuevas formas de manifestarse, en cada ser, en cada corazón que aprende a amarse y a enfrentarse al mundo con serenidad.